El Príncipe, Nicolás Maquiavelo. Grupo Editorial Tomo SADCB. Prólogo. Desde siempre y hasta ahora la riqueza y el poder son hermanos de sangre. Más que eso, son una misma sangre que parece correr por causas diferentes, porque siempre van hacia donde mismo y se juntan inexorablemente. Más diques y represas que se les pongan en el camino. Porque la riqueza y el poder son los dos grandes motivos de la conducta humana. La sístole y la diástole que hace latir el corazón de la historia. Así lo entendemos todos, aunque también sabemos que en algunos rincones embrionarios de nuestro delicado corazón individual fluyen los humores de un humanismo desesperado y melancólico, que pugna por expresar una verdad distinta, pero no menos verdadera ni menos objetiva que aquella del pez grande que, con estricto apego a la legalidad de la vida, se almuerza al chico sin el menor remordimiento. Y no podría ser de otra manera, pues los peces grandes, chicos o medianos están resignados a su vida natural y andan tan escasos de inteligencia que fácilmente caen en la red o muerden el anzuelo sin que les dé tiempo de reflexionar acerca de su patética condición. ¿Será por eso que los peces no hacen historia ni se imaginan lo que podría suceder en el futuro como hacemos nosotros, los humanos, que somos capaces de recordar e incluso de predecir, por lo que podríamos presumir de una gran altura evolutiva y considerarnos cualitativamente distintos de nuestros hermanos del mar, la tierra o del aire? Y hay mucho de verdad en esta noción de superioridad, porque no existen orangutanes matemáticos, avestruces poetas o hipopótamos con vocación filosófica. Nuestro orgullo, sin embargo, se debilita de vez en cuando si observamos con perversa objetividad los hechos de nuestra realidad, en especial la economía y la política, o sea, la riqueza y el poder. Tal parece que las leyes de la naturaleza rigen también entre nosotros, que la diferencia es solo el matiz, la manera, la complejidad de las relaciones humanas, pero nada más, nada de fondo, ninguna diferencia cualitativa. Algunas diferencias interesantes, eso sí, como por ejemplo, que los hombres podemos aspirar a convertirnos en peces grandes y proceder a la ingesta de los chicos con gran voracidad, pero con inteligencia y buen gusto. De eso se trata este libro. Y es un morboso placer ponerlo en manos de los lectores, porque este libro es más que un clásico de la teoría política. Es una conmoción psicológica, una especie de catarsis. ¿Por qué es tan excitante leer El Príncipe Maquiavelo? Tal vez porque remueve el sedimento de ciertas pasiones que creíamos superadas, o al menos fuertemente encadenadas por la cultura, la ética o los consejos del abuelo. Pero al ir leyendo, se nos revela una emocionante tendencia que no acabamos de admitir como propia, pero que se nos impone con gran frescura y naturalidad, pues en cada uno de nosotros se esconde un príncipe voluntarioso, un astuto zorro de la política, un ser dominante y poderoso, el jefe de todos los jefes que espera su momento para dar el mordisco y arrancarle la vida al gran trozo del poder. El príncipe de quien nos habla Maquiavelo no es el hijo del rey o el heredero de privilegios feudales. El príncipe es cualquier persona que tenga la capacidad y la voluntad para convertirse en el principal. Esto no es solamente una precisión lingüística, es un significado vigente en una época de grandes cambios, como fue el Renacimiento. Siguiendo un enfoque de interpretación histórica más o menos manoseado, se trata del avance de una nueva clase social, la burguesía, nacida básicamente de la acumulación de capital por medio del comercio, por lo que la búsqueda del poder es un proceso relativamente lógico, aunque no siempre la influencia política sea un dato positivo en la contabilidad de los ricos.
porque puede resultar excesivamente caro, pero el poder, en su más profundo significado, es verdaderamente gratificante. Es la posesión de la tierra, del agua, de las plantas, los animales, el sol, el aire y sobre todo la posesión de los seres humanos. El placer de mandar es una sublime enfermedad que a todos nos ataca de vez en cuando, y no hay cura contra ella, ni siquiera una humilde vacuna. En México tenemos una bonita palabra para lo que Maquiavelo llama príncipe. Nosotros le diríamos mandamás. Nuestra sensibilidad popular identifica a quien realmente manda, más allá de títulos eufemísticos como director, papá, presidente o lo que sea. Todos sabemos que siempre hay alguien que manda más, y ese es precisamente el príncipe, y muchas veces la princesa. Hubiera sido una falta de respeto, una humorada de mal gusto y casi una grosería haber titulado esta edición como El mandamás, de Nicolás Maquiavelo. Pero viéndolo bien, no hubiera sido un grave error de traducción, porque el significado se ajusta al concepto básico de este libro formidable, y nos acerca con mayor desenfado a lo que todos hacemos y padecemos: el juego del poder. No sería exagerado decir que nadie ha tratado el tema de la política como lo hizo Maquiavelo. Por lo menos nadie con el candoroso cinismo que lo caracteriza y que se ha convertido en un adjetivo de uso común: lo maquiavélico. Así que cuando pensamos en una racionalidad fría y desprejuiciada, en una inteligencia desprovista de valores humanos, no dudamos en calificarla de maquiavélica, y el proyecto que de ello se deriva nos parece propio de una mente retorcida y amoral. Pocos autores han tenido el nefasto privilegio de haberse convertido en símbolos de algo, como es el caso de Kafka, Sade, Masoch y desde luego Nicolás Maquiavelo. Ninguno de ellos se lo propuso, y mucho menos Nicolás, cuyo maquiavelismo ya no parece tan inhumano y perverso si nos acercamos un poco a su tiempo y a su vida. Nicolás Maquiavelo nace en Florencia, el 3 de mayo de 1469. Su familia, originaria del Valle de Pesa, llegó a tener cierto renombre y hasta se inventaron una genealogía noble de prosapia, cosa que los historiadores se han ocupado de negar por culpa de Nicolás, quien ha llegado a ser tan famoso que no se pudo librar de las minucias de los investigadores. Desde muy joven, Nicolás alternaba la política con los estudios académicos, en especial de los clásicos, puesto que dominaba el griego y el latín. Era tal su empeño que en 1498, a la edad de 29 años, se le otorgó el importante puesto de canciller de la República Florentina. Y durante esta gestión, que duró algunos años, se le dio la comisión de varias embajadas importantes que realizó con gran éxito, por lo que su carrera iba en ascenso para beneficio propio, de su esposa, sus hijos y alguna que otra dama que aparece en su biografía de manera por demás indiscreta. Pero Nicolás, como buen político, no perdía el tiempo, y sobre todo en un periodo crítico para su patria, puesto que al inicio del siglo XVI, Florencia se encontraba en una situación extremadamente inestable. En medio de intereses poderosos que pretendían extender sus dominios, fueron más de 10 años de intensa actividad diplomática, en busca de una solución para continuar con la República, pues, aunque se pudiera pensar lo contrario, él era un apasionado defensor de la democracia, lo que le causó prisión y tortura en 1513, acusado de conjura contra la familia Medici, quienes habían asumido de facto el poder en Florencia y otras provincias de Italia, estableciendo un gobierno dictatorial. Nicolás fue liberado en poco tiempo por instancias del recién elegido Papa León X y probablemente por Julián Medici, a quien le dedica 2 sonetos escritos en la cárcel. De cualquier manera, Nicolás cae en desgracia política
y se retira a una finca familiar donde, según él, se dedica a la caza de tordos, obteniendo de 2 a 7 pájaros diarios. Esto es poco creíble, al menos que fuera un diestro cazador, pues es en este rústico exilio que termina algunas de sus obras más conocidas, como los discursos sobre la primera década de Tito Livio, muchos de sus ensayos recogidos como discursos políticos, algunas obras literarias como La Mandrágora y además de su obra fundamental. El Príncipe se gestó durante la época de las exitosas campañas de el Duque Valentino. César Borgia, personaje que influye mucho en la vida y la obra de Maquiavelo, tal vez porque representaba un impulso extraordinario, puesto que César era hijo predilecto del Papa Alejandro VI, y en su momento no quedaba más remedio que creer en que la fuerza y riqueza del Vaticano, junto con la poderosa familia Borgia, llegaría a pesar sobre toda Italia. Pero Alejandro VI muere repentinamente en 1503, y su hijo César, enfermo y debilitado políticamente, tuvo que abandonar la lucha, dejando huérfano al propio Nicolás y el camino libre para la familia Medici. Así que Maquiavelo dedicó su principal obra precisamente a Lorenzo de Medici, el ganador, y no a César Borgia, el perdedor. Actitud que pareciera de maquiavelismo tirándole a lo vulgar, más propio del subdirector de una oficina pública que de un intelectual de altos vuelos como era Nicolás. Hay que entender, sin embargo, que Europa en el siglo XVI es un gran tablero de ajedrez político. El panorama cambia, se transforma constantemente por la habilidad de los jugadores. En la semántica renacentista, todo hombre rico es justamente rico, y si con ello adquiere poder, es justo que lo ejerza a su arbitrio, puesto que es un hombre de fortuna, agraciado por Dios o el destino. Así que el príncipe no es cuestionable. Tiene derecho al dinero y al poder porque ha sido tocado por la fortuna, término utilizado por Maquiavelo en un doble sentido, a veces como riqueza y otras como suerte. En realidad la fortuna se sigue usando de la misma manera. Tal vez Maquiavelo no pensaba en otra cosa que en un largo hueso burocrático, para roerlo durante toda la vida a la sombra de un príncipe poderoso. Pero tal vez en sus obras, y en especial El Príncipe, sea más inteligente y maquiavélica que lo que nos imaginamos. Es posible que sea verdad una hipótesis recurrente en los analistas de Maquiavelo, que nos invita a pensar que él tenía un doble juego, una carta oculta que, sin embargo, no parece tan oculta, si entendemos esa clara tendencia que se observa en su vida y en su obra. La unificación de Italia, la creación de una patria mucho mayor que las ciudades-estado que eran remanente de una edad media ya superada, y todavía más, una patria nueva, liberal y republicana. Tal vez Nicolás creía, como muchos han creído, que una voluntad poderosa y desprovista de piedad podría concentrar todo el poder y someter a Italia al imperio de una fuerte autoridad que restableciera aquella Pax Romana, que fue un enorme yugo para los pueblos, pero también un camino abierto a la civilización, paradoja que el propio Nicolás deja ver en su texto y que se reconoce en el espíritu del Renacimiento. El poderoso es cruel y generoso, destructor, inveterado y al mismo tiempo constructor y mecenas. El príncipe renacentista es capaz de todo. No reconoce poder alguno más allá de su voluntad. El mismo Dios es una figura brumosa y hasta un poco molesta, como un padre senil que sueña en su mundo medieval y aparece de vez en cuando para dar su consejo a la gente sencilla, pero ya no manda, mucho menos en aquellos de sus hijos que han tomado la tierra por heredad y se disponen a conquistarla por la fuerza de las armas y en contra de quien se les ponga delante. Esa es la nueva ley, la ley de los hombres.
porque el Renacimiento es una época de humanismo. La fuerza, la inteligencia y la voluntad son la medida de todas las cosas. Esta es la mentalidad de César Borgia, pero también de San Francisco de Asís. Por extraño que parezca, porque en ambos madura el fruto prohibido del albedrío, la elección irreverente, pero libre y comprometida con las cosas del mundo. Aun si no se lo hubiese propuesto, la obra de Maquiavelo es mucho más que la reflexión del momento histórico que le tocó vivir. Es el producto de una mente lúcida que necesariamente rebasa las condiciones de lo inmediato y expresa un proyecto de patria y de mundo, porque El Príncipe no es solamente un discurso intelectual. Al irlo leyendo, no queda más remedio que rendir homenaje al sentido común, esa asombrosa capacidad de entender las cosas a la luz natural de la razón, como se decía antes refiriéndose a la filosofía. La lectura de El Príncipe es rica y ligera, porque así fue concebida la obra. Aunque existen ediciones que presentan muchas notas, algunas de personajes famosos y otras que nos aportan datos históricos ocasionalmente, estas anotaciones resultan interesantes, pero en su conjunto son una carga que muy bien podríamos adosarles a los especialistas y eruditos que poseen una elevada vocación intelectual y buena vista. En esta edición nos hemos acercado a la sencillez original del texto, considerando la antigüedad del lenguaje que, por supuesto, tiene una pátina que hemos respetado con esmero, como hacen los anticuarios con las piezas valiosas. Pero claro, hemos quitado la costra, la pesadez, de un lenguaje que actualmente sería innecesariamente recargado para que la lectura sea clara y disfrutable. Como muchos grandes autores, Maquiavelo no alcanzó a ver el efecto de su obra, pues murió el 21 de junio de 1527. El Príncipe vio a la luz hasta 1532. Desde entonces y hasta ahora, no ha dejado de publicarse y de leerse. Muy pocos libros han tenido esta enorme difusión y es de pensarse que así seguirá por muchísimo tiempo, hasta que llegue a construir la sociedad perfecta y el espíritu del príncipe no exista más en el corazón de los hombres. Roberto Mares.